Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Ministro. Bueno, ¿cómo le ha ido a la Comisión de Familiares? Es nuestra interrogante inicial. Tenga la bondad, Ricardo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por el espacio. Sí, saben que nos fue bastante bien. Pudimos ayer hablar con el presidente Santos, la canciller Holguín, el ministro de Defensa y el presidente del país de Colombia, en el cual hubo la apertura sobre la información que nosotros solicitábamos del lado colombiano para poder esclarecer estos lamentables hechos. Por el otro lado, también la participación de Colombia en la conformación de la Comisión Interamericana del CIDH, organizada que hemos pedido, por la cual Colombia ha aceptado y enviar una carta justamente a CIDH para oficializar el pedido. Y también sobre el tema de la repatriación de los cuerpos, en el cual nos ha sido sensible justamente y colaborará y ayudará en todo lo que sea al alcance del gobierno colombiano para poder ubicarlos y repatriarlos. Es el compromiso del presidente Santos justamente, y eso es importante para nosotros. El día de hoy estamos con una agenda donde vamos a asistir mejor dicho, estamos en este momento estamos entrando a la Fiscalía y a la Procuraduría de la Nación justamente para hacer los seguimientos respectivos de las indagaciones y cómo van los procesos aperturados aquí en Colombia respecto al asesinato de nuestros 3 familiares. ¿Ustedes creen que alguna instancia o el señor presidente de Colombia conoce las coordenadas donde se encuentran los despojos mortales de nuestros compatriotas y familiares de ustedes? Bueno, tal vez no conocen, pero sí ha ofrecido toda la ayuda, el contingente necesario para tratar de localizarlos en el menor tiempo posible y poder ser repatriados a nuestro país. ¿Anunció algún tipo de operativo emergente, muy conocido, muy convencional para estos casos? No lo mencionó ningún operativo especial. Sin embargo, también hoy tenemos algunas reuniones importantes, sobre todo con organismos como la CICR, para ver en qué punto está este particular. Y lo importante es justamente la disposición política que se tenga sobre este asunto para efectos de estar siempre en la memoria de que hay que repatriar los 3 cuerpos, que es el objetivo fundamental de las 3 familias que estamos aquí en Colombia. ¿Se siente, no obstante, con la obligación que ha sido sellada ayer el señor presidente Santos, pero él se siente con la seguridad de que va a poder, entregar a los familiares de la forma más urgente y repatriar esos cuerpos? ¿Se siente en posesión del escenario algún dato adicional que dejó entrever, digamos, en la plática? Bueno, datos adicionales no, pero justamente iba a solicitar información y a buscar las acciones necesarias justamente para viabilizar este pedido. De hecho, el compromiso con las 4 más altas autoridades del país fue importantísimo y conversamos casi por 2 horas, y la importancia que le dio por el tiempo es muy importante, de lo que el gesto que hizo el presidente Santos al abrir su agenda y poder recibirnos, y creo que eso es valoramos mucho la actitud que ha tenido con respecto a nosotros. La posición que tiene el economista Rodríguez es muy respetable al haber realizado los estudios de su parte. Sin embargo, yo le tengo que contar que estamos nosotros en un proceso de realizar una evaluación nacional de riesgos a nivel oficial, en donde ya se puedan medir específicamente estas cifras y presentarle un proyecto, un plan de erradicación del lavado de activos. ¿Y de rescate sería? De rescate, por supuesto, porque su inquietud era hacia mis expresiones realizadas en la entrevista del Diario Expreso. Efectivamente, nosotros quizás nos hemos acostumbrado y nos hemos quedado en que, bueno, ok, tiene 10 años de cárcel, tiene 5 años de cárcel y con eso es suficiente. No, señores, nosotros tenemos que buscar nuevas vías para recuperar los activos que han perjudicado a la sociedad. Usted lo dijo en un primer momento, que aquellos dineros que fueron sustraídos de las arcas fiscales debieron haber sido utilizados en beneficio de la sociedad.
y hacia allá debemos ir. Debemos nosotros ya pasar de esta etapa, si bien nosotros tenemos que investigar los delitos, obtener sentencias, pero tenemos que recuperar. Porque de lo contrario, pasados los 10 años, pasados los 6 años que las personas están en la cárcel, que a propósito le cuestan también al Estado mantener a aquellas personas privadas de la libertad, salen a disfrutar de aquellos dineros mal habidos y ellos han trabajado para sus generaciones venideras. Hacia allá vamos. Estamos nosotros ya en contacto con organismos internacionales, con Naciones Unidas, a través de la iniciativa STAR, no sé si usted conozca, que es una iniciativa para recuperar los dineros producto de la corrupción. Estamos como afiliados ya. El Ecuador ha presentado su necesidad de adhesión, de compartir la iniciativa STAR, y la iniciativa STAR básicamente lo que consiste en dar asistencia técnica a los países para que puedan obtener las herramientas. Entonces recambio la pregunta, ¿en qué consiste la asesoría técnica? La asistencia técnica significa capacitar a los operadores de justicia, a las personas encargadas en la misión de recuperar los activos. Entonces, ¿cuál es la función básicamente de la UAFE? La unidad de análisis financiero, a través de sus unidades homólogas a nivel internacional, puede solicitar información de las personas que están siendo objeto de análisis o de investigación. Así vamos a rastrear el dinero. Por ejemplo, recibimos también a una comisión de Naciones Unidas aquí en la unidad de análisis financiero, en donde vinieron a hacer un mapeo y un análisis de qué es lo que necesita el Ecuador. Necesitamos instrumentos jurídicos. Los tenemos algunos, sí. Por ejemplo, una vez que hemos obtenido sentencias a través de los comisos, pero tenemos que ya comenzar a hacerlo. En Panamá existen recursos de ciertos sentenciados que fueron materia de estos escándalos relacionados con Petroecuador, por ejemplo. Y esto ya tiene que pasar a un nivel más bien diplomático y de negociación entre los países. Los países tienen que sentarse en la mesa, suscribir un convenio bilateral y acordar las entregas. Por ejemplo, en Panamá, voy a hablar supuestos, tengo 5 millones de dólares. Ecuador, ¿en qué va a utilizar usted estos recursos? A Panamá le ha significado también gastos, el tener su sistema financiero se vio afectado por tener estos recursos. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo de devolución de esos bienes y de esos fondos, y que esos fondos sean realmente utilizados ¿en qué? En obras sociales, en campañas de prevención de la corrupción, porque no debemos nosotros quedarnos en que, hemos recuperado y vamos a hacer casas. Tenemos nosotros que formar las generaciones para que cambien su forma de pensar. No debemos ser un país en donde se generaliza o se hace un tema común la corrupción, la moralidad. Tenemos que rescatar eso, y con nuestros jóvenes, programas de educación, en eso debería ser invertido ese dinero recuperado. Cambiar al hombre ecuatoriano. Tenemos que cambiar esa mentalidad. El capital humano y esa mentalidad. Esa mentalidad del vivo, de que yo me voy a aprovechar, y que el servicio público no es un tema de servicio a la sociedad, sino de servirme. Eso no, señores. Los niños de la frontera norte quieren ser como Guacho. Ese es un problema. Entonces a estos niños tenemos que entregarles todas las herramientas para que vean que con educación pueden ser diferentes. Tienen que ser tan inteligentes como este señor Guacho, porque para estar manejando una organización debe ser un hombre inteligente. Sin embargo, esa inteligencia tiene que ser bien aprovechada y no desviada para fines delictivos. Igual que la cárcel como solución y la mentalidad de, pues me voy unos cuantos años. Total, tengo algunas garantías, incluso de derechos humanos, entre comillas. No gastar. Salgo rápido, la gratuidad de la justicia a mi favor me auxilia, y luego salgo y disfruto. A disfrutar de estos dineros, gigantescas cantidades de dinero que luego vendrán en forma de nuevos ricos. Y el Ecuador se ha visto burlada, la sociedad se ha visto burlada. Y así es. Entonces, nos quedó en darnos una cuantificación de lo que supone la UEFA. Claro. Hay que rescatar. Sí, hay que rescatar. Y también que nos explique, Diana, dónde y cómo seleccionaron los nichos donde han depositado, porque ese también es un elemento. Claro que guerra avisada no mata gente, ¿no?
Pero en términos generales, para que no crean que somos tan, ¿no? Así es. Y que usted está atrás de mecanismos que ellos han utilizado, que ellos creen que están a salvo con el dinero robado. Así es. Yo quería hacer una puntualización. La Unidad de Análisis Financiero y Económico no pertenece a la Fiscalía, sino que es una entidad autónoma que si bien está, sí, que está adscrita al Ministerio de Economía por el momento. Pero va a necesitar un enlace. Pero nosotros, y hoy exactamente, tenemos un buen fiscal. Así es. Pero nosotros damos los insumos para que Fiscalía pueda realizar su trabajo. Entonces, mucho va a depender del trabajo que realice la Fiscalía una vez que la Unidad de Análisis Financiero emita estos reportes de operaciones inusuales e injustificadas. Y si pasa lo que ocurrió con las otras administraciones fiscalizadoras, en el sentido de que archivan todos los casos. Bueno, yo tengo una frase que la legitimidad de las autoridades se da en la medida de sus acciones. Entonces será la sociedad quien juzgue las actividades que realicen esta u otra autoridad. No puedo yo hablar por lo que hacen terceras personas, pero sí puedo responder por mis acciones. Que estoy en un trabajo de retomar relaciones internacionales. ¿Qué le prohibieron antes? No me han prohibido, pero retomar a través de la Unidad de Análisis Financiero. No soy quien, nuevamente, para decir lo que hicieron o dejaron de hacer mis antecesores. Sin embargo, yo estoy en un trabajo, justamente esto. Como le decía, estuve en Guatemala hace aproximadamente 2 semanas, siendo invitada por Naciones Unidas para formar parte de un grupo de expertos en recuperación de activos. Estos expertos en recuperación de activos analizan las legislaciones a nivel regional y en donde se van tomando las decisiones que correspondan adoptar en los países. Entonces, la utilización de instrumentos. Yo pensaría que el Ecuador tiene aquellos instrumentos internacionales con que podemos nosotros trabajar en un tema de recuperación. Por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida como la Convención de Mérida. El Instituto Basilea que alegaba ayer precisamente... Le cuento que Jorge Rodríguez. En marzo, la Fiscalía suscribió un convenio con el Instituto de Basilea para que ayude en estos temas. Y de hecho, yo mantuve una reunión con los representantes de este instituto que estuvieron aquí en el Ecuador para establecer los caminos o los nexos que nos permitan realizar un rastreo de esto. Entonces, nosotros estamos trabajando. Lo que pasa es que en muchas ocasiones este trabajo del día a día no se lo puede socializar o no se lo visualiza. Entonces, parecería que no estamos haciendo nada o que hacemos cualquier cosa. Se visualiza el trabajo. Pero su unidad de comunicación debe ser en eso muy diestra, por ponerlo ese adjetivo. He tomado ya las decisiones. Porque usted sin comunicación con la gente va a tener un entorno muy débil de adhesión. Por supuesto. En cambio que si le construimos un entorno a la UEFA de absoluta cooperación y apoyo, usted va a tener un liderazgo para poder presentar al resto de la institucionalidad renovadas innovaciones, digamos, de legislación adecuada y de normas que vayan cambiando. En eso estamos. Si usted tiene memoria, Gonzalo, hace un año, ¿usted conocía sobre las actividades de la UAFE? ¿Qué pasa? Entonces, de un momento acá, le ocultaron. Entonces, quizás pueden ser también las personalidades, pero yo pienso que nosotros nos debemos a la sociedad y que tenemos que informar. Correcto. Si bien yo no le puedo entregar ahorita un listado con los nombres de las personas que están siendo objeto de análisis, pero sí le puedo contar nuestros otros ejes que pueden ser socializados. En el tema de la prevención, nosotros tenemos que salir a la sociedad, no tenemos que escondernos. Lo que pasa es que a la unidad se le concebía como una entidad de alto secretismo. Para mí no existen los secretismos, porque en el secretismo se esconde alguna cosa. Nosotros tenemos que darnos a conocer transparentemente, porque nuestro trabajo tiene que ser luego fiscalizado, y no por los entes fiscalizadores, sino por la propia sociedad, por la ciudadanía, que a ellos nos debemos porque son ellos quienes nos están pagando nuestros sueldos. El amigo y respetable ciudadano, presidente de la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, Jorge Rodríguez, se refería incluso a que la UAFE tenía una conexión hasta con el Banco Mundial y no se diga con el Instituto Basilea.
Obligatoriamente tienen que publicitar un convenio con el Instituto de Basilea alrededor del tema de la recuperación de activos. Y eso no hemos hecho hasta esta fecha. Hay una organización internacional en Suiza, que es la parte fundamental, en donde podríamos ya tener firmada ese convenio para efectos de saber qué es lo que pasa con el dinero que fundamentalmente va a Europa. Luego de ello tendríamos que también hacer el convenio con el Banco Mundial. Ellos tienen el programa STAR. Ese programa STAR que es un programa para la recuperación de activos que ayudan a los países. No tenemos ninguno de los dos firmados. No hemos firmado con ninguno de los dos. Esos son gratuitos. El otro pagado, en cambio, son dos empresas. Una que hace las investigaciones y la otra la que hace la recuperación. Porque una cosa es decir, está depositado en la cuenta corriente número tal del banco tal en tal parte, y otra cosa es hacer la acción legal para efectos de obligarle que al paraíso tributario le devuelva la plata. Y ya hemos hecho. Ya detuvimos dinero depositado por uno de los exministros del gobierno anterior, le congelamos por una disposición que se dio desde los Estados Unidos. O sea, hay cómo hacerlo. Lógicamente que eso fue, digamos, una experiencia solitaria. Ahora, lo que tiene que hacerse es como Estado ecuatoriano, el tener esos dos tipos de contratos. Lastimosamente, estos abogados que hacen la recuperación, solamente hay 3 compañías en el mundo, y son norteamericanas. Ahora, el tema es que usted en Guatemala sí hizo algún acercamiento de esta naturaleza, o sea, nos daba a conocer. Recibí la invitación de Naciones Unidas porque ya tuvimos una reunión previa. Es más, vamos a estar en Viena en junio hablando de recuperación de activos, realizando estos convenios con estos expertos, porque claro, son otros países los que tienen ya experiencia. Por ejemplo, en Guatemala, Suiza nos contaba sobre su experiencia que ha tenido con Nigeria. Entonces, ellos ya suscribieron un convenio bilateral entre Suiza y Nigeria y están devolviéndoles poco a poco los dineros que fueron sustraídos desde este país. Y lo importante de esto es que estos dineros tienen que ser invertidos en los objetivos del desarrollo. Entonces, se va verificando también que sean muy bien invertidos y bien reinsertados, se podría decir, a la sociedad. Es que, claro, nosotros no tenemos esta experiencia y tenemos que ser claros, pero estamos aprendiendo y creo que lo vamos a hacer bien. Hay que tener un poco de paciencia. Quizá el economista Rodríguez en esa parte no tenía la información respectiva, pero desde febrero nosotros ya, el país ya manifestó su interés de formar parte de esa iniciativa STAR. Como le dije, ya estuvo aquí esta comisión, se reunió con las entidades y la Fiscalía ya suscribió el convenio con el Instituto de Basilea. Entonces, nosotros estamos avanzando ya en estos temas de recuperación. ¿Por qué no se postula para Fiscalía? 11 años de no solo mantenimiento de un mercado laboral absolutamente irregular, inequitativo, con poca incorporación de mano de obra a fuentes de trabajo estable, lo que inclusive agravó esas relaciones. Y a pesar de la enorme abundancia de recursos y el abuso de los recursos públicos, como el país los conoce. De tal manera que aquí se abre una nueva ventana de oportunidad. Veamos que se hagan las rectificaciones del caso. Veamos si vamos a encontrar socios que nos ayuden en el exterior a mejorar nuestra forma de atender las obligaciones que hemos contraído, porque tal como están configuradas, realmente son un dogal para el desarrollo, son un dogal para las cuentas fiscales y no se pueden mantener en esas condiciones. Y ahí sí el papel de la comunidad financiera internacional en un plano de mayor entendimiento de lo que el Ecuador quiere hacer, de los sacrificios que tendrá que hacerlos, pero que obviamente hay que buscar que quienes mayores recursos lleven una carga superior, pero sin poner en riesgo las iniciativas privadas para que la inversión sea realmente el motor de nuestro crecimiento. Entonces, en ese plano, Gonzalo, me parece que en la reconquista de la confianza en la capacidad real que tiene nuestro país para volver a generar bienestar y ofrecer oportunidades a los ecuatorianos, está ahí. Ahora hay que trabajar y trabajar duro. Vamos a tener un tiempo largo
de gestión y de recuperación de los macroeconómicos, y precisamente para cuidar a los sectores sociales y para defender la dolarización, que son dos elementos centrales en cualquier tipo de programación económica. Minimizar el daño social y dos, no desestabilizarle a la economía. Porque yo lo he dicho en varias oportunidades, no hay política económica que no tenga como socio absolutamente fundamental a la estabilidad. Con políticas económicas desestabilizantes, ahí tiene a Venezuela, si usted quiere traerse un rato mirando a dónde llega el nivel de, yo diría, de complot de una política económica ideologizada, abusiva, corrupta, y por el otro lado, si se quiere, equivocada. El caso de Perú, claro, equivocado, póngase en el caso de Perú, que salió de esa línea cuando la primera gestión de Alan García, y se tomó el camino de la sensatez económica, y hoy día inclusive tiene indicadores, incluso en algunos campos mejores que la economía chilena, que siempre ha tenido en los últimos años una suerte de banderola ejemplificante de buenos resultados sociales. Entonces, mi padre me decía, no hay que descubrirse el agua tibia, ya alguien prendió la cocina y calentó el agua. Lo que tenemos es que mantenerla en el nivel que nos corresponde para poder utilizarla de manera adecuada. Así es que mi opinión es de esperanza, mi opinión en ese sentido es de tratar de ayudar con nuestras opiniones, nuestros criterios, con la forma, inclusive con nuestras críticas, ayudarle a que el equipo económico que debe estar conformando el ministro Martínez nos saque o nos ayude por lo menos a empezar a tomar decisiones, igual que ha ocurrido en el campo político. Muy bien. Porque es indiscutible los aciertos del gobierno, igual que lo que está empezando a ocurrir en el campo de la comunicación con ese anuncio auspicioso de la modificación de ley de comunicaciones, igual que lo que ha ocurrido en días anteriores con la reforma a la ley de universidades, devolviéndoles su autonomía. Yo miro que estamos entrando en rectificaciones históricas que van a merecer una evaluación mucho más, yo diría, tranquila y profunda. Así es. Porque los cambios no los esperábamos a esa velocidad, pero se están produciendo de tal manera que ya los organismos de control empiezan a demostrar una mejor conducta en el cumplimiento de sus obligaciones, y le toca a la economía hacer el ambiente de recuperación mucho más eficiente. El endeudamiento, sobre todo el endeudamiento al que se ha llevado el Ecuador, es lamentable, pero no solo eso, sino esta forma viciosa y mentirosa de esconder las realidades, viciosa por lo reiterada, maliciosa por el daño que causa, y de mentira por esconder las realidades. Por ejemplo, el ocultar el endeudamiento, y no de ahora, desde hace años se viene ocultando el endeudamiento, y contándole unas historias al país absolutamente distantes de la realidad. Bueno, creo que una primera tarea que tiene el señor Martínez es sincerar las cosas ante el país, decirle al país la verdad, comenzando por ordenar que publiquen el boletín de deuda pública que la anterior ministra lo tenía en suspenso ya 3 meses, violando la ley, y no se publican las cifras de la deuda. Usted decía algo sobre el informe de la Contraloría. Esto no es que tienen que hacerle caso al informe de la Contraloría si les gusta y no hacerle caso si no les gusta. El informe de la Contraloría es de obligatorio cumplimiento. Eso ordena la ley. No es que obedecen si quieren y si no, no. Tienen que hacerlo porque la ley ordena eso. Entonces, hay cosas que están ahí pendientes que tienen que ver, digo yo, comienzo diciendo, con presentar la realidad de la deuda pública, del crecimiento económico, del déficit. Le quiero hacer acuerdo de una cosa, Gonzalo, y a usted y a la ciudadanía. Cuando se presentó la proforma del año 2018, acuérdese lo que varias personas, entre esos yo mismo, y el Foro de Economía y Finanzas Públicas, al que yo me pertenezco, y se pertenece a Belardo, dijimos en su oportunidad. Aquí tuvimos un programa especial, Jaime Carrera y yo, con usted, y señalamos que estaba presentando una proforma mentirosa, que se estaban sobreestimando los ingresos tributarios.
y los ingresos totales, que se subestimaban los gastos y que el déficit programado no era verdadero ni real. Bueno, ahora estamos viendo que el déficit va a ser alrededor de 8.000 millones y no de 5.000. Ahora vemos que lo que estábamos diciendo era realmente así y que la proforma no tenía números reales. Esa proforma le hicieron aprobar a la Asamblea. Hoy es hora de que se cambie todo este tipo de políticas mentirosas y se diga la verdad. Pero quiero solamente concluir este segmento con lo siguiente. Yo creo que se está generando una ola muy grande de expectativas alrededor del ministro Martínez. Y esto no me parece justo para él. No, pero dicen las compañeras de Expreso expectativas, pero de ajustes. Bueno, yo me refiero, no necesariamente. No necesariamente. Yo creo que esta no es la hora de hacer ajustes, por lo menos a la usanza tradicional, los famosos paquetazos a los que el foro al que yo me pertenezco se ha puesto y se sigue oponiendo. Esto está bueno que escuche el ministro Martínez. Sí, pero no a la usanza anterior. Pero obviamente tienen que introducirse cambios importantes. Lo que digo es que se ha generado una expectativa muy grande y no me parece justo para él que se le ponga una presión tan grande, porque el ministro Martínez es un economista, no es mago, ¿no? Entonces hay que darle un tiempo. Tiene que comenzar, vamos a ver, el equipo económico del que se rodea. Yo creo que tiene que hacer un cambio y pedir un cambio en todas las instituciones vinculadas al sector económico. Por lo menos es lo que nosotros esperaríamos. Y algunos lineamientos los ha dicho ya Abelardo hace un momento, yo coincido, están en los documentos del Foro de Economía y Finanzas Públicas, lo que nosotros pensamos que se debe hacer. Termino diciendo, creo que hay que comenzar diciéndole la verdad al país. Y ese sería un muy buen comienzo, porque si hay una expectativa favorable, una de las ventajas de este nombramiento es que modifica positivamente las expectativas de la sociedad. Y eso es favorable para la inversión. La otra cosa, que es importantísima, porque una parte depende del liderazgo, del trabajo, del equipo que tenga el ministro Martínez, de las cosas que haga. Y eso depende de él. Pero hay otra cosa que no depende de él. Y es importantísimo que se lo diga, de lo que el presidente de la República le permita hacer, de lo que el gobierno le permita hacer. Porque el ministro Martínez puede tener las mejores intenciones, que yo creo que las tiene, pero hay que ver qué le permite hacer el gobierno y cuáles son las realidades. Y eso solamente lo dicen los hechos. No podrá decir cosas dulces el ministro Martínez, pero tampoco dramáticas. ¿Cuál es el discurso y una retórica que no resulte después francamente engañosa y desagradable? Por las circunstancias que él dirá posteriormente, es que no me imaginaba que estaba el saldo tan rojo más que el rojo. Diego Borja, exministro de Economía del correísmo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un cordial saludo también a quien nos escucha en Radio Democracia. Cordial saludo a Marco y a Abelardo, si sigue también en la línea. Yo pienso que en este momento lo único que se le puede desear al ministro Martínez es la mejor de las suertes. Porque si es que él... suena a pésame. Si es que él tiene un buen desempeño en su cargo, eso será bueno para el Ecuador. No creo que sea un momento de juzgar sobre algo que todavía no empieza. Veremos en los hechos qué es lo que ha sucedido, cómo va a manejar, cómo va a enfrentar grandes desafíos, y ahí podremos hacer un juicio bastante más acertado, como decía Marco hace un momento, basado en resultados. ¿Cuál es el desafío fiscal, Diego? Yo creo que el ministro tiene muchos desafíos. Aquí ya se han comentado algunos. Creo que un principal desafío en el plano económico es la generación de empleo y de producción, ¿no? Creo que un gran desafío es la sostenibilidad fiscal, que yo vi que en su mensaje de Twitter, que fue el primero que lo hizo, señalaba que ese era su desafío. Creo que el desafío es resolver, o cómo va a resolver el problema del enorme endeudamiento que tiene el Ecuador. Veremos si es posible, ¿no? Y por otro lado, yo creo que tampoco es que recibe la economía en una condición extremadamente grave. Simplemente recordemos que el año pasado creció en 3% la economía y que en este momento el precio del petróleo está nuevamente recuperando niveles altos, ¿no? Entonces eso es indispensable, digamos, para poder manejarse en un marco complicado, pero no dramático. Yo comparto también el hecho de que no se necesitan medidas de ajuste
drástico o a la antigua usanza. Creo que un desafío enorme es cuidar los equilibrios sociales. Me alegra haber escuchado a Abelardo Pachano señalar eso hace un momento, ¿no? Porque no por contradecir una línea anterior vamos a irnos precisamente a lo opuesto. Acá no se trata de eso, acá de lo que se trata es de componer una situación que a quien más le afecta es a la ciudadanía. El momento en el cual no hay fuentes de trabajo, el momento en el cual hay una macroeconomía desestabilizada, ¿quién paga los platos rotos? Finalmente es la ciudadanía, y de la ciudadanía los más vulnerables. Entonces creo que esa es la línea por la cual el ministro debería... Perdón, economista. No hay un sentido claro. No hay un sentido claro. A ver, le están pidiendo al ministro que haga un tremendo ajuste. ¿Cómo se hacen los ajustes? Votando gente, disminuyendo salarios. Si eso hace el ministro, ¿quién va a comprar las casas del sector de la construcción? No, pues, o sea, acá de lo que se trata es de ver cómo logramos mantener los equilibrios en medio de un problema que está montado, ¿no es cierto? Pero de una manera absolutamente razonable. Es decir, hay que hacer disminuciones en el gasto público porque es absolutamente insostenible, pero hay que ver qué disminuciones hace. Usted no puede hacer disminuciones letales, pues. O sea, hay que ser acucioso en el gasto, hay que evitar, por ejemplo, sobreprecios en las contrataciones de obra o en las compras públicas. Hay que evitar que haya gastos innecesarios de personal que no aporta nada y tal, ¿no es cierto? Pero en el momento en que se le presiona a un ministro para que haga tremendos ajustes, usted va a generar un problema en la economía y en el crecimiento, en la dinámica, en la producción. Porque la economía es un juego bastante complejo en el que se tienen que mantener todos los equilibrios al mismo tiempo. Es más fácil ser malabarista chino tirando los platos para arriba que ser ministro de Economía en el Ecuador, pues. Entonces, esos equilibrios son los que no se le puede pedir que se logren y que se quiera todo a la vez. No. Es decir, si aquí los ecuatorianos queremos que esta situación se supere, vamos a tener todos que arrimar el hombro. No se puede cada cual llevar el agua a su molino, porque al final del día no se puede complacer a todos en medio de una situación Pero compleja. usted tuvo suerte porque fue ministro de un médico y en cambio Marco fue ministro de un político populista. Y entonces también debe haber habido una refriega constante. Bueno, no en el caso de usted. No Era creo muy que, respetuoso Palacio. Sí, no creo que en realidad sea un tema solo de suerte, ¿no? O sea, realmente se requiere tener un adecuado equipo, un adecuado apoyo, saber manejar toda esta serie de desequilibrios, ¿no? Es decir, es un tema de habilidad también. Y bueno, la suerte ayuda, ¿no? La suerte ayuda, pero creo que es más que la suerte. El Ecuador es un tema más complejo. Alguna vez yo conversaba. Y el consejo a Richard, conociéndole a larga distancia, pero se lo nota que es un hombre nítido, o sea, que se deja conocer, es transparente, quiero decir. Yo le he visto al ministro, en tanto presidente del comité empresarial, como una persona sensata. ¿No? Es una persona una persona seria, sensata. No le veo a un tipo visceral, a un tipo alocado, a un tipo... No, yo veo a un respetuoso, tipo además. Sensato, respetuoso. Obviamente él tiene su línea y ese va a ser un tema, por ejemplo. Ese va a ser un tema porque yo no comparto... Permítame que le pregunte cuál es la línea de Richard Martínez. Bueno, la que se le ha visto, ¿no? La que se le ha visto, que es una línea más liberal. Consejo consultivo. No, o sea, eso... Yo no soy partidario de aquellos que dicen que la economía no tiene ideología. No es cierto. La economía tiene ideología. Pero lo que uno no puede hacer es confundir la ideología con las necesidades de acción práctica y pragmática que en un momento determinado usted tiene que tomar. Tiene que tomar. Entonces, si usted se maneja solo desde los principios ideológicos, es torpe. Entonces, hay que tomar las decisiones con una postura, con una valoración, pero atendiendo a la circunstancia. Lo que mencionaba temprano Abelardo en relación a este famoso economista Dornbusch, ¿no es cierto? Que decía que es un oportunista macroeconómico. Creo que no tanto así, pero por ahí van los tiros. O sea, usted debe tener una postura, pero usted tiene que tomar las acciones que debe tomar. Entonces, en un momento determinado, si es necesario hacer un recorte, por ejemplo, y eso duele saber que está afectando a gente, que está afectando a familias, que probablemente va a disminuir el consumo drástico de una casa. O sea, no es una cosa simple, ¿no? Pero si hay que hacerlo, en un momento determinado hay que hacerlo. Lo mismo al otro lado.
Esa pienso yo que puede ser un elemento que el nuevo ministro va a tener que manejarlo. Y ya digo, viéndole como es una persona sensata, esperaríamos los ecuatorianos que lo logren. ¿En qué condicionamientos respetuosos cree usted que tendría mayor dificultad de convencer al presidente Moreno el ministro Martínez? No, Marco Flores. Primero, permítame respetuosamente una digresión. Yo no creo que el gobierno del doctor Alarcón fue un gobierno populista, ni mucho menos. Todo lo contrario, un gobierno bastante pragmático en el manejo económico y en el manejo del Estado. Los resultados están ahí, ¿no? Esto como una aclaración. Pero en lo fundamental, yo creo que también el presidente Moreno tiene que poner aquí un poco más de orden y disciplina, pues. Mire lo que le ha pasado al ministro de Comercio, al ministro Campana. Ya. Mientras el ministro Campana está buscando inversiones en el exterior, buscando acuerdos comerciales, aquí la vicepresidenta de la República aplaude a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua y la canciller se va directamente a aplaudir en el sitio. ¿No? ¿Usted cree que viene la inversión así? No viene. No. Entonces, aquí el señor Martínez, por ejemplo, que tiene que para empezar reunirse en mi concepto rápidamente. Ese país es peligroso. El riesgo sube violentamente. Pero claro, tiene que reunirse en mi concepto de inmediato con el ministro de Petróleos, por ejemplo. Pues no puede ser que nosotros estemos pagando 8% en los contratos petroleros y tengamos ahorita 5,000 millones atorados ahí que no los podemos pagar vendiendo nuestro propio petróleo. Eso tiene que parar. Eso tiene que parar ya. Y esa es plata a la vena que le permite respirar al Estado. Pero todo el gabinete, todo el equipo económico y el no económico también, tiene que marchar en concordancia, pues. Tiene que seguir los lineamientos. No es que uno pide inversión y otro hace todo lo contrario para que venga la inversión. Si usted recuerda lo que hasta hace pocas horas nos estaban proponiendo las autoridades que acaban de salir, nos estaban proponiendo la barbaridad de ponerle 12% de impuestos a los seguros de salud y a los seguros de vida, que es ni más ni menos que penalizar el ahorro y penalizar la salud de la gente. Bueno, ese tipo de políticas tienen que ser dejadas a un lado. Tiene que haber una coherencia y una concordancia en general en todos los organismos del Estado. El SRI no puede ser el principal legislador económico del país. ¿Por qué? Porque genera intranquilidad en el mercado nacional, como ha dicho Diego. Yo en eso concuerdo con él. Concuerdo porque él acaba de decir, tenemos un problema también de la inversión nacional, no solo la inversión extranjera. Grave problema de la inversión nacional. ¿Por qué? En lo que no, porque obviamente no se fortalece, más bien ha caído. Todo es las tasas de crecimiento todo de la inversión son negativas. Inseguridad, digamos, claro, son negativas. Ya más de 8 trimestres, son negativas. En lo que no estoy de acuerdo en esto que decía de la ideología, para mí la ideología no tiene economía, pero él siempre saca estas cosas cuando ya nos vamos. Algún día tenemos que discutir sobre eso. Pero en lo fundamental, aquí el dueño del balón y el que pone las reglas es el presidente de la República. Y tienen que llamar al orden al gabinete, decir, señores, todos a una fuente ovejuna, ¿no? Y demos la oportunidad de que quienes van a hacer el manejo económico, el manejo internacional del Ecuador, la Cancillería, en fin. Para empezar, cambie todo esto, este adefesio que han estado haciendo en los contratos de inversión para que nos acepten. Busque la posibilidad de ingresar a la Alianza del Pacífico. Ahí está Perú, se ha beneficiado enormemente, entre otros países. El que más se ha aprovechado. El Ecuador no puede estar al margen. No. Busque un acuerdo con el principal socio del Ecuador, que son los Estados Unidos. Tiene que tomar una posición mucho más fuerte en el tema de los financiamientos con los chinos, que es lo que nos tiene ahorcados. Conseguir una mejora, como dice... El hecho de que tenga una canciller feligrés de Maduro, nos dice... De Maduro y de Ortega en Nicaragua, Ortega, ¿no? Sí. Oiga, déjeme decirle una cosa. Hace una semana estuve yo en los Estados Unidos y coincidencialmente sintonicé una radio, ¿no? Donde escuché las declaraciones de la hijastra del señor Ortega. Le estaban entrevistando, precisamente por lo que estaba pasando en Nicaragua. Y por si acaso la gente no sepa, hay 46 estudiantes asesinados en Nicaragua. Llegan ya 46. Esto estamos aplaudiendo, ¿no? Bueno, ¿sabe lo que dijo esta muchacha, esta señora? Contó con lujo de detalles las violaciones de que fue víctima del señor Ortega.